9 de abril de 1694, Bloomsbury Square, London. Un joven de 23 años, largos rizos, 1,80 m y elegantes ropajes, espera de pie en la plaza de la capital inglesa. Por la carretera, dos caballos trotan tirando de un carruaje. El cochero frena con brusquedad, se abre la puerta y un hombre salta de su interior, aterrizando en el barro. «¡John Lowe!», grita el hombre. Envalentonado tal vez por el alcohol, corre hacia el joven dando largas zancadas. Justo antes de llegar a él, desenvaina su espada y lo empuña con ánimo de atravesarlo de una estocada. Pero el joven Lowe no se queda quieto, desenvaina también y con una rapidez que sorprende a los testigos, ensarta su arma con un solo movimiento en el cuerpo de su oponente. La herida es mortal. El joven John Lowe posa, delante de todos los testigos, sobre el cadáver de Edward Wilson. Por esta acción, John Lowe iría a la prisión de Newgate, una de las más terribles prisiones de Inglaterra, conocida durante más de 600 años por sus putrefactas condiciones. Según contaban quienes lo sobrevivían, cuando los presos caminaban en Newgate, el suelo crujía debido a las cucarachas que se amontonaban en el suelo. John Lowe no tuvo tiempo para pisar muchas cucarachas, pues en el juicio fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Ese podría haber sido el final para el ambicioso escocés de tan solo 23 años, pero la historia le deparaba otro camino. Esta es la historia de John Lowe, economista, emprendedor, maestro de las apuestas, aventurero, asesino y galán. Un playboy del siglo XVIII. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por Rayola Networks y voy a agradecer su apoyo una vez más porque vídeos como este en concreto no salen adelante por arte de magia. Rayola es un servicio de hosting y dominios, es decir, ofrecen todo lo que necesitas para montar tu página web. Se trata de una empresa gallega y es bastante recomendada entre los profesionales del SEO. Aquí podéis ver los precios de sus hostings de diferentes tipos y os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis montar vuestra página web. En Rayola tienen servicio de atención al cliente 24 horas, tienen un soporte experto en WordPress para ayudar en lo que haga falta y lo que es más importante, un descuento del 20% y dominio gratuito durante el primer año para el que entre desde el enlace de la descripción. Así que ya sabéis, muchas gracias a Rayola por apoyar el canal y ahora sí, vamos con el vídeo. John Lowe nació en el año 1671 en Edimburgo, Escocia, en el seno de una familia de orfebres. El trabajo de sus padres, la orfebrería, fue de vital importancia en su historia. La orfebrería consiste en trabajar el oro y otros metales como la plata para crear joyas y utensilios. La cuestión es que a finales del siglo XVII la orfebrería gozaba de un estatus bastante elevado comparado con otros gremios, y esto se debe a que muchos orfebres habían encontrado un negocio más lucrativo que la creación de joyas, el negocio de los préstamos de dinero. En una época en la que el dinero consistía mayoritariamente en monedas de oro y plata, los orfebres supieron aprovechar su posición para lucrarse de hacer préstamos. Y ese es el negocio que mamó el pequeño John desde que era un niño, lo que probablemente hizo que creciera su interés en la economía y las finanzas. Por otra parte, el padre de John se empeñó en que sus hijos recibieran una educación digna de un caballero, así que los metió en la Edinburgh High School. Ahí los maestros se dieron cuenta al momento de que el joven John era muy inteligente y que poseía una extraordinaria habilidad para los números. Pero además de la inteligencia, John Lowe tenía una habilidad especial para las relaciones sociales. Cuando se hizo un hombre, la gente lo reconocería por ser alguien atractivo, aunque en los cuadros no debía de ser muy fotogénico. También por su altura de 1,80 m y su entusiasmo por la ropa elegante, pero sobre todo por su característica personalidad que le permitía hacer amigos allá donde fuera. Algunos contemporáneos se referirían a él como alguien con una magnética personalidad. Antes de terminar sus estudios en la Edinburgh High School, John ya utilizaba ese don para disfrutar de los placeres de la vida, que para él eran dos en total, las mujeres y el juego. Tan listo como inteligente el escocés. Sin embargo, un día su padre murió y su madre, al ver que el chaval se estaba desmadrando, decidió sacarlo de la ciudad y prácticamente exiliarlo a un pueblo llamado Eaglesham, para alejarlo de las tentaciones y evitar que desperdiciase su talento. El joven John, sin embargo, era de carne y como la carne es débil, no solo no se quedó en el pueblo, sino que se fue a una ciudad más grande y con más tentaciones aún, Londres.
En la gran ciudad aprovechó sus habilidades matemáticas para ganar dinero con las cartas y sus habilidades sociales para hacer amigos bien posicionados sin meterse bajo algunas faldas. Eso, por supuesto, también le trajo algunos enemigos, como el infame Edward Wilson. Según cuentan las historias, Edward Wilson retó a John Law a un duelo por motivos de alcoba. Ese motivo era Elizabeth Villiers, quien, unos años antes, había sido amante del propio rey de Inglaterra, Guillermo III. De todas formas, esto nunca se llegó a confirmar. Hay otras teorías, como que Law vivía en el mismo edificio que la hermana de Wilson y que esto creó su enemistad, o algo relacionado con una supuesta homosexualidad de Wilson. La cuestión es que ambos se vieron ese día en la plaza de Bloomsbury Square, conocido lugar donde se daban cita los nobles para batirse en duelo, y en el que Law mató a Wilson, según dirían los testigos, de una sola estocada. Batirse en duelo era algo bastante habitual en la época, era la forma en la que los nobles saldaban las ofensas y hacían alarde de su honor, pero que fuera habitual no significa que fuera legal. De hecho, era ilegal, aunque tampoco era muy normal que condenaran a los nobles a muerte por ello. Pero por desgracia para Law, la familia de Wilson tenía mucha influencia, así que lo encerraron en la cárcel de Newgate, una de las peores cárceles de la época, y lo condenaron a muerte. Enero de 1695, prisión de King's Bench. John Law golpea sus grilletes contra una piedra varias veces hasta que se rompen. El sonido alerta a un guardia que se acerca con la porra en la mano. No será la primera vez que le da un correctivo al joven escocés, pero cuando llega a la celda ve a Law dormido, con las manos esposadas. Tal vez esté alucinando. Se da la vuelta para seguir su ronda, pero entonces dos manos atraviesan los barrotes y colocan un pañuelo en la boca del guarda. Drogado con un opiáceo, sus ojos se entrecierran y trata de decir alguna palabra hasta que cae inconsciente por el beso de Morfeo. Se trata de Law, que se había hecho el dormido, pero era una treta. Con una lima termina de desgastar los barrotes de su celda y escapa corriendo por el pasillo hasta llegar al patio de la prisión. Un muro de unos 4 metros lo separa de la libertad. Por un momento deja de sentir su cuerpo resentido por los largos meses de cautiverio y empieza a escalar. Utiliza una cornisa y sube, un ladrillo y sube, y sigue subiendo hasta lo alto del muro, donde se engancha con el afilado alambre de espino, pero eso no le detiene, forcejea y cae hacia el otro lado, hacia el lado de la libertad. Al parecer, un esguince es todo lo que sufrió el joven Law en su particular huida. Al menos esa fue la historia que se esparció por toda Inglaterra cuando ocurrieron los hechos. El propio John Law nunca lo desmintió, pero la realidad es que ocurrió de una forma bastante diferente. Un buen amigo de John Law, el Earl de Warriston, utilizó su influencia para conseguir un perdón real. Al parecer, el rey ya se había vendido a la familia Wilson, así que no podía perdonarlo, pero al menos le quitó la pena de muerte y lo trasladó a la prisión de King's Bench, una cárcel bastante mejor que la de Newgate. Entonces Warriston tiró de cartera y contrató los servicios de 2 matones, que entraron a la prisión, drogaron a los guardias, le liberaron de sus grilletes y lo sacaron con disimulo hasta subirlo al bordo de un barco. Europa estaba a punto de recibir al genio escocés y a sus ideas, con todo lo que ello implicaba. Los primeros años de Law en Europa probablemente no fueron muy diferentes a su vida en Inglaterra: frecuentar salones de juego, conquistar mujeres y aprovechar su magnética personalidad para ganarse la influencia de aquellos que le interesaban. Visitó París, Ámsterdam, Venecia, Génova o Turín, y en todos ellos hizo dinero gracias a su extraordinaria habilidad para las apuestas que, pese a que sus adversarios no lo comprendieran, se basaba en sus conocimientos en matemáticas y probabilidades. Pero la clave de su periplo por Europa la encontró en la ciudad de Ámsterdam. Se trataba del Amsterdamse Wisselbank, o como me gusta llamar a mí, el Banco de Ámsterdam. El funcionamiento de esta institución fascinó a John Law. Resulta que en aquella época la adulteración de monedas era un problema corriente. Al adulterarlas se podía quitar un porcentaje del oro de las monedas para crear más monedas. A lo mejor su cara marcaba un valor, pero en realidad tenía menos oro. Probablemente hubo muchos espabilados que aprovecharon estas técnicas para ganar dinero, pero cabe destacar que los primeros interesados en adulterar las monedas fueron los gobiernos, como método para inflar las monedas en circulación. Ante esto, el Banco de Ámsterdam había encontrado una solución práctica. Aceptaban monedas de cualquier tipo, tanto locales como extranjeras, entonces las pesaban, evaluaban su pureza y entregaban a cambio dinero en papel moneda, o si preferís llamarlo así, billetes, que representaban el valor intrínseco del metal de la moneda en lugar del valor que dictaba su cara. El Banco de Ámsterdam no fue el primero en inventar el papel moneda. Fueron los chinos, de hecho, quienes lo hicieron en el siglo VII, pero el Banco de Ámsterdam destacó por una importante razón: la confianza. El banco tenía por norma no expedir ningún billete que no estuviera ligado a su reserva de metal y, por lo tanto, la gente confiaba en el banco.
A John esto le fascinó tanto que en sus próximos viajes pasó horas en bancos como en Venecia, en el Banco di Rialto o el Banco del Giro. Estos operaban de forma parecida al Banco de Ámsterdam y John se quedaba horas observando, apreciando la vasta utilidad del papel moneda, cómo los ciudadanos los usaban para el comercio, para invertir, para cambiar por divisas. Observó la comodidad que aportaba. Y después de 10 años de investigación económica, John Law había adquirido una envidiable sabiduría financiera, además de unos ahorros de 20.000 libras fruto de las apuestas, los préstamos de dinero y el comercio con divisas extranjeras. Para entonces el escocés había cambiado. Ese joven desairado y mujeriego se había convertido en un hombre ambicioso, dedicado. Tenía una visión: ser la clave de la evolución financiera de Europa. Esa evolución, decidió, debía comenzar desde su tierra natal, Escocia. John Law llegó a Escocia en el año 1704 y se pasó el viaje comiéndose la cabeza. Con razón, en Inglaterra todavía era fugitivo, aunque en Escocia su situación estaba en una especie de limbo. Escocia estaba regido bajo el mismo monarca que Inglaterra, pero cierto es que contaba con su propio gobierno y por ende Law no podía ser detenido por un crimen que había cometido en Londres. De todas formas, Law estaba cansado de ser un fugitivo y vivir viajando de aquí para allá, por lo que necesitaba conseguir su perdón real. Para aquel entonces el rey Guillermo había muerto y lo había sucedido la reina Anne. Si Law quería un perdón real, a ella iba a tener que convencer. Así que se puso manos a la obra. Con ánimos de ayudar al reino y a su prosperidad, Law ofreció sus conocimientos financieros a la reina en una propuesta que tituló Ensayo sobre un banco de tierras. Este fue al parecer el primer trabajo de John Law. En él proponía crear un banco que emitiera papel moneda basado en el valor de la tierra. Esta era una base más estable para el crédito que la plata, por ejemplo, ya que la historia había demostrado que el valor de los metales preciosos podía fluctuar dependiendo de su escasez, mientras que el valor de las tierras era menos volátil. Parecía una buena idea, pero cabe destacar que no era del todo original. Para mediados del siglo XVII, varios escritores habían propuesto esquemas similares. De todas formas, John, convencido de su ensayo, se lo envió a la reina Anne y esperó su respuesta. Y la respuesta fue un rotundo no. A la reina no se le pasó ni por un momento por la cabeza otorgarle el control de las arcas del reino a un fugitivo. Y por si fuera poco, en su respuesta añadió que, si quería conseguir el perdón real, le parecía bien que le ofreciera sus servicios. Eso sí, que estos fueran en el frente de batalla en la guerra en la que estaba entonces metida Inglaterra, la guerra de sucesión de España. Sí, esa en la que conquistarían Gibraltar. Pero no fue John Law quien conquistó Gibraltar. Convencido de que sus teorías eran válidas, se quedó en Escocia y decidió que, si la reina de Inglaterra pasaba de él, al menos podría mejorar la situación económica de su pueblo. En aquel entonces Escocia se encontraba en una grave crisis, y John Law creía que podría solucionar esta situación. Escribió un segundo ensayo, El dinero y el comercio considerados en una propuesta para abastecer la nación del dinero, y decidió no firmarlo con su nombre debido a su problema de reputación. Eso sí, parece que Escocia es un pueblo porque en el fondo todos sabían que ese ensayo era de John Law. En el futuro los economistas admirarían la extraordinaria claridad y simpleza con la que este texto explicaba conceptos como el valor de las cosas. El agua es de gran utilidad y sin embargo tiene poco valor porque la cantidad de agua que hay es mucho mayor a la demanda que tiene. Los diamantes tienen poca utilidad y sin embargo tienen gran valor, porque la demanda de diamantes es mucho mayor a la cantidad que hay. Sobre el dinero diría, el dinero no es el valor por el cual se intercambian los bienes, sino el valor mediante el cual son intercambiados. La utilidad del dinero es comprar bienes y la plata como dinero no tiene otra utilidad. La clave para él era que el dinero era simplemente un medio para cumplir una función, algo sin otro valor intrínseco que aquello que avalara su valor, y él proponía que ese aval fuera la tierra. Las ideas de Law llegaron al Parlamento escocés y su respuesta fue, para sorpresa de nadie, negativa. Rechazado por la reina de Inglaterra, rechazado por el Parlamento escocés, a John Law no le quedó otra que hacer las maletas y hacer su propuesta a otro rey. El de Francia. Cuando llegó a Francia, Luis XIV había reinado durante largo tiempo, había llevado a su país a la más absoluta gloria, era la envidia de Europa, y luego la arruinó él mismo con constantes agresiones militares, persecuciones religiosas y una extravagancia que no tenía límites. Una de las últimas guerras que había desgastado las arcas de Francia fue la propia Guerra de Sucesión Española, en la que habían luchado, entre otros, contra Inglaterra. Tal vez por eso, cuando algunos nobles empezaron a ver al escocés por los salones de juego de París, empezaron a expandir rumores de que se trataba de un
espía. Nada más lejos de la realidad. John Law observaba los intentos del país galo de recuperar sus arcas. Se introducían nuevos impuestos, se subían los antiguos, pero nada de ello funcionaba. John sabía que tenía la respuesta. El comercio y el dinero dependen mutuamente uno del otro. Cuando el comercio cae, el dinero disminuye, y cuando el dinero disminuye, el comercio cae. Escribió. Según su criterio, la única forma de detener el círculo vicioso era incrementar el dinero en circulación, y como había una escasez de oro y plata en el país, la solución era crear un banco nacional y emitir dinero de papel y ponerlo en circulación. Una gran idea que también fue rechazada. Antes de irse visitó algún que otro salón de juego en París, donde se sentía como en casa. Tal vez ahí conoció al sobrino del rey, Felipe II de Orleans, también conocido como el Duque de Orleans. Estos dos enseguida se hicieron amigos. Había muchas similitudes entre los dos. Estaban en su treintena y ambos eran unos auténticos terror de las nenas. Sobre todo el Duque de Orleans, uno de los pocos en superar a John Law en su apetito sexual. Pero sobre todo, Felipe era un hombre inteligente y estaba interesado en la filosofía, la literatura, la ciencia y por supuesto la ciencia del dinero. Así, a pesar de todos sus rechazos, Law encontró a alguien con el intelecto y la visión necesaria para entender sus premisas, aunque cierto es que eso en principio no servía para nada. Law siguió viajando por Europa y llegó a Rotterdam, Holanda. Aquí por un momento se le olvidó utilizar sus conocimientos para ayudar a los demás y las utilizó para ayudarse a sí mismo. Cuando vio el funcionamiento de la Lotería Nacional, sus ojos le hicieron chiribitas. Utilizando sus conocimientos de gestión de riesgo, creó un esquema de seguros para jugadores en los que la gente podría reducir las pérdidas en el caso de que todos sus boletos se quedaran sin premio. Esto funcionaba así. El jugador compraba 10 boletos y los aseguraba con Law por un precio de 100 florines. Si ninguno de los boletos salía premiado, Law pagaría al jugador 300 florines. Se dice que con este tipo de jugadas la fortuna de Law llegó a superar las 500.000 libras esterlinas, aunque al parecer a las autoridades holandesas no les hizo mucha gracia y decidieron pedirle amablemente que abandonara el país. Así que Law se fue, rechazado por Inglaterra, rechazado por Escocia, rechazado por Francia y rechazado ahora por Holanda. Eso sí, forrado hasta las trancas. Y como el poder de la atracción está científicamente comprobado y favorece siempre a quien lucha por sus sueños, el destino actuó para mandar un mensaje al visionario escocés. Felipe XIV, rey de Francia, murió. Dejó un primogénito heredero al trono, mas este era todavía un niño, por lo que el Parlamento francés, hasta que el niño adquiriera la mayoría de edad, nombró como regente al Duque de Orleans, el buen amigo de John Law. Verano de 1716, calle Saint-Avoy, París. Un carruaje se detiene en medio de la calle y de él baja un señor con la espalda erguida. Los viandantes lo reconocen enseguida. Se trata del regente, el Duque de Orleans. Este camina unos pasos y sube las escaleras del edificio de enfrente. En él se encuentra con su amigo, John Law, al que le da la mano efusivamente. Mientras tanto, toda una hilera de sirvientes descargan cofres y sacos llenos de monedas de oro del carruaje del duque, y cargan con ellos hasta el edificio de Law, bajo la expectante mirada de los ciudadanos. Hay un rótulo en el edificio, dice Banque Generale Privée. Lo que los ciudadanos franceses no saben es que lo que acaban de presenciar es una astuta puesta en escena orquestada por John Law y el Duque de Orleans que busca impresionarlos a todos para que corran la voz. Es el siglo XVIII y el marketing ya existe. Cuando nombraron regente al Duque de Orleans en 1715, este se encontró con una Francia sumida en una devastadora crisis económica. Se estimaba que la deuda del país ascendía hasta las 2 billones de libras francesas, y algunos consejeros sugirieron a Orleans que la única solución era que Francia se declarara en bancarrota. Por supuesto, John Law opinaba diferente y convenció al regente para que no lo hiciera. Para él, la solución era crear un banco nacional que emitiera billetes respaldados en monedas de oro y plata para suplir la escasez de estos metales e impulsar el comercio. Al Duque de Orleans no le desagradaban las ideas de su amigo, pero tenía que responder ante el Parlamento que lo había colocado en esa posición, y no está de sobra decir que a muchos políticos no les gustaba John Law. Entre ellos estaba el ministro de Finanzas francés, el Duque de Noailles, quien miraba con recelo la influencia que estaba empezando a ejercer aquel escocés sobre el regente de Francia. Al final, el Duque de Orleans encontró la forma de apostar por su amigo sin enfadar a otros políticos. Concedió a John Law la licencia para abrir su banco, pero este no sería un banco nacional, sino uno privado. Así, en 1716, nació el Banque Generale Privée. Por fin, las ideas de Law vieron la luz, y el comienzo fue
todo un fracaso. Para conseguir la capitalización, el banco emitió 1.200 acciones y apenas vendieron un cuarto de ellas. Por si fuera poco, para facilitar la adquisición de sus acciones, Lowe permitió que la mayoría del pago se pudiera realizar con los bancos llamados billets d'État, una especie de billetes de deuda de Estado que se estaban devaluando rápidamente, por lo que la situación era aún peor. La prensa tampoco estaba a favor de Lowe. Para algunos este seguía siendo un extranjero no digno de su confianza, un apostador y un charlatán. Pero Lowe llevaba años luchando por sus ideas y un pequeño contratiempo no lo detendría. El primer paso era ganar la confianza del pueblo. Tenía claro que, si lo quería, primero tendría que demostrar que tenía la plena confianza del regente. Por eso organizó esa escena con los cofres del duque de Orleans, en plena calle, para que todos pudieran verlo. El segundo paso era hacer su papel moneda tan atractiva que solo los tontos no querrían usarla. Adoptó una estrategia agresiva en la que ofrecía servicios bancarios gratuitos o extremadamente baratos, como transferir dinero desde París a las provincias o intercambiar divisas extranjeras prácticamente sin comisiones. Hay que decir que los billetes expedidos por el banco de Lowe tenían una característica: se podían canjear en cualquier momento por el valor de las monedas equivalente al valor exacto en la fecha de expedición. Así, aunque las monedas se devaluasen, los billetes tendrían un valor fijo, y eso a los usuarios les gustaba. El banco de Lowe por fin funcionaba. Claro que por el camino se estaba llevando por delante a todos los demás banqueros privados de París. Estos, resentidos y con ánimo de venganza, unieron sus recursos y, de forma anónima, acumularon 5 millones de libras francesas en papel moneda del banco de Lowe. Entonces, una lluviosa mañana, aparecieron en las oficinas del banco, sacaron los billetes y dijeron: «Bonjour, ¿me los cambias por monedas, porfa?». Hay que tener en cuenta que gran parte de la confianza pública de Lowe venía de la promesa que había hecho de que sus billetes serían canjeables por monedas en cualquier momento. Si no podía garantizar eso, la gente dejaría de confiar en su dinero. Hay que tener en cuenta también que ni de cerca las reservas del banco de Lowe llegaban a las 5 millones de libras francesas en monedas. Al parecer, el escocés había creado más dinero en papel moneda que las monedas de oro y plata que tenían sus reservas. Ese dinero no estaba respaldado por nada. Sus competidores se lo habían olido y habían encontrado la forma de destruirlo. Pero Lowe era un hombre de recursos. Ese mismo día les dijo que para recolectar una cantidad tan elevada de monedas necesitaría 24 horas. Entonces se fue a hablar con el ministro Noailles, que, como es bien sabido, no tenía en gran estima al escocés. Pero bien sabido es también que por interés te quiero Andrés, y que el éxito del banco de Lowe estaba aliviando tanta presión a su ministerio que el propio Noailles era el primer interesado en salvarlo. Así que, sin pensarlo dos veces, ordenó que se acuñaran al momento las monedas que precisaba Lowe y se las entregó. Al día siguiente, cuando los enemigos del escocés aparecieron en el banco frotándose las manos y con una sonrisa macabra, tuvieron que llevarse la desagradable sorpresa de encontrarse sacos y sacos llenos de monedas de oro a la espera de ser recogidas. John Lowe les había vencido. Tal vez fue esa la victoria que causó furor en su interior. Sus premisas eran válidas, estaba ayudando a la economía francesa y, borracho de confianza, escribió las siguientes líneas a su amigo regente: «El banco no es ni siquiera la más grande de mis ideas. Crearé un proyecto que otorgará tales beneficios a Francia que sorprenderá a toda Europa». Estaba hablando de la Compañía del Mississippi. ...1717, periódico Nouveau Mercure. Un periodista describe en un artículo lo que se conoce por ahora del Mississippi. Se trata de una tierra de leche y miel, donde el clima es templado y el suelo es fértil. Caballos, búfalos y vacas campan a sus anchas y no atacan al hombre, sino más bien huyen de él. En este país de las maravillas, la tierra está repleta de vetas de oro y plata, y los nativos han hablado sobre una enorme roca cerca del río Arkansas, hecha de piedras verde oscuras, muy duras y muy bonitas, parecidas a las esmeraldas. El periodista concluye: el Mississippi no espera otra cosa que hombres trabajadores y un buen número de manos para la obra. El gran plan de Lowe era la Compañía del Mississippi. Italianos, españoles, portugueses, holandeses e ingleses, todos ellos habían hecho inmensas fortunas comerciando con productos de las Indias, África y las Américas. Ahora era el turno de Francia. El país había tenido poco éxito mar adentro. Uno de sus fracasos coloniales más importantes fue la de Robert Cavalier de la Salle, quien en 1682 había llegado al Mississippi. Estaba a punto de establecer una colonia en Luisiana cuando fue asesinado. Después algunas empresas privadas intentaron hacer lo mismo, pero ninguno lo consiguió. Quien más cerca estuvo fue un inversor parisino que invirtió grandes sumas de dinero en el proyecto hasta que Hacienda le fue a hacer una visita y descubrió que este debía 6,6 millones de libras en impuestos. El inversor tuvo que pagar la deuda con la concesión de la colonia de Luisiana y el privilegio de su comercio. Y esa era la oportunidad de Lowe.
La colonia de Luisiana era un territorio enorme, mucho más grande que Francia, abarcando desde el Golfo de México hasta 300 millas al norte, hasta Canadá. Según Lowe, la mayoría de las empresas marítimas francesas habían fracasado por dos razones: falta de capital y una incompetente dirección. Así que se puso manos a la obra, consiguió los derechos para realizar todo tipo de comercio entre Francia y la colonia de Luisiana durante los próximos 25 años, así como para mantener su propio ejército y armada, para minar y cultivar. Había nacido la Compañía del Mississippi. Para financiarlo emitió 200.000 acciones que cualquier ciudadano podría comprar. Cualquiera podría ser parte del éxito de la compañía y de las riquezas que generara. Y una de las claves fue que, de nuevo, las acciones se podían comprar en parte en bonos de deuda del Estado. Luego la compañía cobraba un interés menor por estos bonos y así le hacía un tremendo favor a la corona. Esto trajo dos consecuencias. La primera era que este nuevo proyecto de Lowe, al igual que el anterior, tuvo un inicio complicado, ya que, juntando que los franceses todavía no estaban acostumbrados a las sociedades por acciones y que el medio para pagarlos fueron, en parte, bonos del Estado devaluados, no consiguió esa gran capitalización que necesitaba. Sin embargo, la segunda consecuencia fue que Lowe, con su banco y su compañía, estaba ayudando tanto a la corona que el duque de Orleans consideró que era el momento de convertir el Banque General en Banque Royale, el equivalente de hoy en día a nacionalizar una empresa. John Lowe ya tenía su banco nacional y eso le dio más poder para establecer su sistema. Para asegurarse de que todo el mundo usaba su papel moneda, se impuso la orden de que cualquier transacción de más de 600 libras francesas fuera realizada o bien en oro o bien en papel moneda. La trampa era que había una importante escasez de oro, o sea que había que usar el papel. La cuestión es que Lowe, cada vez más poderoso, pensó que si quería que la Compañía del Mississippi triunfara, debía monopolizar prácticamente todo el comercio por mar. Así que fue adquiriendo privilegios, el derecho a cultivar tabaco en las colonias, traficar con esclavos y otros productos de Senegal, y el más importante, el comercio con las Indias Orientales. La Compañía del Mississippi, luego llamado Compañía del Oeste y Compañía de las Indias, aunque todo el mundo lo seguiría llamando la Compañía del Mississippi, fue una empresa concebida para monopolizar todo el comercio y las finanzas de Francia. Y esta vez sí, su segunda emisión de acciones fue un éxito. Salieron a 550 libras y en pocos meses se estaban vendiendo por 650. Sacaron más acciones a 1000 libras y más, a 3500, a 5000. En cada emisión se vendía hasta la última acción. Era un bull run en toda regla, un mercado alcista con inversores en estado eufórico. Abrieron las oficinas de la compañía en la calle Quincampoix, inmortalizadas en el siguiente dibujo, completamente llena de inversores parisinos y extranjeros, todos empujándose para conseguir sus acciones. En el futuro, los historiadores utilizarían el concepto de la piedra filosofal para referirse a la Compañía del Mississippi, pero no por lo que encontraron en Luisiana, sino por lo que encontró John Lowe en su banco parisino. La gallina de los huevos de oro se basaba en que la gente podría comprar acciones de la compañía pidiendo dinero prestado en el banco. Evidentemente, dinero papel que ya no estaba respaldado por las reservas de metal, con un bajo interés del 2% y pudiendo poner las propias acciones como colateral. Así, en el año 1719, las acciones del Mississippi alcanzaron las 10.000 libras, y en 1720, Lowe fue nombrado por su amigo, el duque de Orleans, controlador general de las finanzas de Francia. Los periódicos empezaron a relatar historias de ciudadanos que de un día para otro habían ganado cantidades ingentes de dinero. Nació una nueva palabra para describirlos: millonario. Y mientras tanto, en Luisiana, los colonos luchaban por sobrevivir. En un ataque en 1719, los indios entraron en las casas de 1.500 colonos franceses y los degollaron a todos. Al oeste tenían el peligro de los asentamientos españoles y al este a los ingleses. Y si otros hombres no los mataban, el hambre, la malaria, la disentería y la fiebre amarilla los esperaban. No encontraron plata, oro ni esmeraldas, solo mosquitos y la muerte. La Compañía del Mississippi era todo un fracaso, y si duró tanto fue en parte porque en aquella época no existían las comunicaciones como conocemos hoy en día. La mayoría de los franceses ni siquiera sabían dónde estaba Mississippi, y la única información que tenían era de la propaganda que esparcía el astuto escocés. Pero la propaganda no podía durar para siempre. Algunos volvían de la expedición exhaustos y desencantados. Cada vez costaba más encontrar ciudadanos que quisieran emigrar, y Lowe comenzó a aprovechar deportaciones, enviar presos y forzar bodas entre gente de dudosa reputación para mandarlos a Luisiana. Entre rumores y cotilleos era cuestión de tiempo que los inversores empezaran a retirar sus acciones. Eso hizo uno de los más importantes, Richard Cantillon, un banquero irlandés entonces amigo de Lowe y que,
Posiblemente conocía bien la situación de Luisiana debido a que su propio hermano había estado ahí. Richard liquidó no solo sus acciones, sino las que le habían dejado como colateral algunos inversores, pues él era banquero y había aprovechado la oportunidad para dar préstamos a quienes quisieran comprar acciones del Mississippi. Esto le trajo numerosos problemas, pero esa es otra historia. La cuestión es que junto con él, otros empezaron también a vender y empezaron los problemas. Los inversores querían liquidar, pero no querían papel, querían monedas, de oro y plata. A medida que el precio de las acciones bajaba, más gente se sumaba a retirar. Lowe tuvo que tomar medidas como limitar la cantidad de plata y oro que se podía canjear para no agotar sus reservas, devaluar el precio de las acciones, devaluar el papel moneda, todo un desastre. Los precios fueron bajando de las 10.000 libras hasta las 1.000. El caos llegó a París. La gente no solo perdió su dinero, sino que se enfrentaba a una escena inflacionaria terrible. Había robos, secuestros y asesinatos, provocados al parecer por la avaricia, la envidia, las grandes ganancias y las grandes pérdidas generadas por Lowe. Cuentan las historias que encontraron a una mujer descuartizada en el interior de un carro volcado. Le habían robado 300.000 libras en papel moneda. Inversores que lo habían perdido todo lanzaban piedras a la casa de John Lowe y acosaban a su familia. La situación lo estaba trastornando, tenía bruscos cambios de humor. Según las palabras de uno de sus criados, hace un par de noches su mujer empezó a tocar la campana para pedir ayuda. El primero en llegar fue su jefe de seguridad, quien encontró a Lowe en camiseta. Había colocado 2 sillas en el medio de la habitación y estaba bailando alrededor, completamente fuera de sí. Se recompuso el escocés e intentó sin éxito solucionar el desastre que había creado. El parlamento quería su cabeza y el duque de Orleans estaba contra la espada y la pared. A John le asustó que su amigo le fuera a dar la espalda, pero no lo hizo. Finalmente, con el permiso del regente y unos pasaportes falsos, John Lowe pudo abandonar Francia junto con su hijo. Se dirigió a Bruselas y de ahí a Londres, pues ya había recibido el perdón real, pero pasó sus últimos años en Venecia, frecuentando los salones de juego y haciendo lo que mejor sabía hacer: apostar. John Lowe murió de neumonía en 1729 y fue enterrado en la iglesia de Saint Moisés, Venecia. Aquí yace un escocés célebre, calculador sin igual, quien por las reglas del álgebra llevó a Francia al hospital. Si bien a los ojos de hoy uno podría pensar que John Lowe era un simple estafador, parece que los historiadores coinciden en que el escocés, lejos de moverse por la codicia o la maldad, creía con toda inocencia que su sistema sería beneficioso para Francia y para los franceses. Mas sus actos, tal vez por ingenuidad y tal vez por arrogancia, comenzaron con un país arruinado y terminaron con un país aún más arruinado. La depresión económica causada por el sistema de Lowe fue preparando el escenario para lo que, unas décadas después, sería una de las más importantes revoluciones de la historia, en 1789.